Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar reunidos, Señor, en el nombre de Jesús en este lugar. Gracias, Señor, porque donde están dos o tres en tu nombre, tú dices que estás en medio de ellos y sabemos que tu presencia, Señor, que tu gracia, que tu amor está aquí, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por permitirnos poder grabar un mensaje más, poder comunicar, Señor, por medio de las redes, las verdades de ti, Señor, las verdades que están en tu palabra, Señor, y que nos mantienen vivos, que nos mantienen firmes, Señor, porque creemos, Señor, en ti. Queremos que esta mañana tomes el control, Señor, de todas las cosas, bendito Dios. Que uses a tu siervo, Padre Santo, y que seas tú, Señor, derramando bendición en esta palabra, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, Dios. Abre nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Y reprende, Señor, todo espíritu de estupor, de sueño, de distracción, Señor. Y que la gracia, Señor, de tu amor y tu Espíritu Santo nos acompañe. Te entregamos esta mañana, Señor, y ponemos en ti el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos un domingo más, por estar permitiéndonos que guiemos sus vidas por medio de la palabra y pues esta mañana queremos compartir un mensaje que lleva al punto de reflexión en el que nosotros no dependemos de ningún hombre, no dependemos de la palabra de ningún hombre, sino dependemos de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios habla, es palabra de Dios, es real, y eso debemos creer. Y nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, más no a lo que escucho por ahí algunos predicadores, no, que hablan de leyes proféticas y de cosas como, porque los hijos de Dios no se pueden, no les puede pasar nada, dicen, ¿sí? Y es verdad, pueden tener razón. Nosotros como hijos de Dios no nos debería pasar nada porque tenemos la protección de Dios, ¿no es cierto? Tenemos a Dios. Pero aquí hay una pregunta, mis hermanos. Si nosotros decimos que no nos tiene que pasar nada, entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos sobre el tema de la oración, ¿no? Les dijo, enséñanos a orar, y Jesucristo les dio el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro está muy claro, está especificado lo que Jesucristo dijo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros nos dejamos llenar nuestros corazones, nuestras mentes de esta palabra de que usted como hijo de Dios no puede enfermarse, usted como hijo de Dios no puede pasar necesidad, usted como hijo de Dios no puede pasar calamidades? Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Pregunto yo. ¿Sí? ¿Dónde están los planes de Dios? Si esto es lo que nos están enseñando a nosotros como hijos, que no aceptemos un no por respuesta, entonces lamentablemente nosotros debemos en esta mañana pues enseñar que las cosas no funcionan de esta manera. Hoy quiero enseñarte y más que enseñar, demostrar lo contrario a lo que estos falsos profetas que hoy en día han salido en el mundo enseñan cosas, no. Y quiero citar una frase que dijo el pastor Chuy Olivares de México, es un pastor muy conocido, en respuesta a otra que dijo otro predicador también conocido, ¿sí? Y voy a mencionar su nombre porque esto está en las redes y de hecho muchas veces seguramente ya lo han leído. Pero fíjense en lo que dice, ¿no? Cash Luna dice, tus palabras tienen poder. Exactamente, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos poder, amén. Dice, tus palabras tienen poder. Declara y decreta y verás que lo que digas será hecho. Eso dice Cash Luna, ¿sí? Ese es el pensamiento de él, sus palabras de él. Ahora el pastor Chuy Olivares le responde y le dice, si tú declaras, decretas
y todo se hace, y todo se hace conforme a lo que tú dices, entonces, ¿para qué quieres a Dios? Punto de reflexión, ¿no es cierto? Punto de reflexión. ¿Dónde está la voluntad de Dios? O sea, quédese con esa frase. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Puedes darle la luz. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? Que nosotros confiemos, ¿sí? Que nosotros confiemos, que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. No necesitamos otra cosa más. Y nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios porque es verdad, a mí me impacta lo que dice este pastor Olivares. No, dice, o sea, si yo decreto y hago todo lo conforme a lo que yo digo, o sea, si yo quiero, o sea, yo digo esto, no me pasa esto, no acepto esto, no quiero no por respuesta, le estoy diciendo a Dios, no te necesito Dios, porque tú ya me has dado autoridad y mi boca tiene autoridad para decirte que no quiero estas cosas. Estamos totalmente errados, hermanos, porque la palabra de Dios enseña lo contrario. Ahora, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿El pastor Luna o el pastor Olivares? ¿Y por cuál frase usted en esta mañana decidirse, no? ¿A cuál de ellos le da la razón? Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, no lo que ellos dicen. ¿Sí? El pastor Olivares tiene razón en el sentido de que él está dejando que Dios obre en la vida de las personas, que Dios actúe en la vida de las personas y que Dios haga lo que tenga que hacer en cada persona. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué razón querer tomarnos atribuciones de que a Dios le compete. ¿Qué tal si a Dios quiere que vivas enfermo? Y tú te pones en el plan, no, es que yo no acepto, no, es que yo no quiero, no, es que yo soy un hijo de Dios, no, es que esto. Y entonces Dios, viendo tu necedad, tu terquedad, ¿sabes qué va a hacer? Te va a sanar, pero tú no vas a prosperar en lo que Dios quiere hacer a través de esa prueba. El tema para hoy es algo que escogí y vamos a hablar del tema, ¿quién te dijo que era fácil? ¿Sí? Y vamos a leer la cita bíblica en esta mañana, primera de Pedro 4, del 12 al 14. Y fíjese lo que la palabra de Dios nos dice, y por esa razón yo le doy a la respuesta que hizo el pastor Olivares con la palabra de Dios. Y dice primera de Pedro 4, del 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No te sorprendas del fuego, de la prueba que Dios ha enviado a tu vida, que te ha venido. No te sorprendas. ¿Sí? Que no se te haga extraño de que, uy, ¿por qué me acontece esto si yo soy un hijo de Dios? Uy, ¿por qué me pasa esto si la sangre de Cristo tiene poder? No te sorprendas, sino dice que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos que Cristo también padeció. ¿Sí? Entonces debemos aceptar esto, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si alguien viene con una enseñanza basada en un texto fuera de contexto, ¿sí? Diciendo que por ser hijos de Dios no nos puede pasar nada. Aquí está la respuesta. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Quédese con esa frase. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La vida de los primeros cristianos y hasta de los profetas nunca fue fácil, hermanos. Nunca. Ellos sufrieron, ellos lloraron, ellos se enfermaban, ellos fueron esclavos, ellos muchas veces no tenían ni qué comer, como el pueblo de Dios, ¿sí? Todos en la antigüedad y hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, escúchenme, son sometidos a prueba para que la prueba de nuestra paciencia tenga su obra completa, así dice la palabra de Dios. Así que
Todos queremos ser usados, ¿no es cierto?, para servir a Dios. Todos queremos ser útiles para Dios y eso es muy bueno. Pero a nadie le gusta que cuando nos pasa algo o tenemos una prueba, es como que nos renegamos y nos molestamos con Dios. Bien nos enseña la palabra de Dios que a los que aman a Dios, Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, dice, a bien, ¿no es cierto? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si nosotros amamos a Dios y nos pasa algo, es porque ese algo te va a ayudar para que tú prosperes, para que tú crezcas en los planes y propósitos de Dios. ¿Sí? Esta prédica que hoy les traigo en esta mañana, me inspiré en algo que dijo una mujer cristiana en la televisión, ¿sí? Y se refería al rey David, ¿sí? Todos conocemos quién fue David, ¿no? Y ella dice que para ser rey David pasó por muchas cosas difíciles, ¿sí? Entre ellas, la más grande, enfrentó a un gigante. Entonces, ahora para nosotros, para llegar al lugar donde Dios nos tiene preparado, algo grande, porque tiene algo grande para todos y cada uno de nosotros, en diferentes formas, ¿sí? A unos les usa Dios de una manera, a otros de otra manera, pero no podemos ser usados en la iglesia, no podemos ser todos pastores, no podemos ser todos predicadores, no podemos ser todos intercesores, no podemos ser todos maestros de escuela dominical, porque si no estaríamos yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios cuando Dios define a la iglesia como el cuerpo, ¿sí? Entonces todo tiene un orden: cabeza, cuerpo, brazos, todo tiene su orden. Cada uno de los miembros de nuestros cuerpos sirven para algo. Asimismo, las personas que han sido escogidas en la iglesia sirven para algo dentro de la congregación, y eso dice la palabra de Dios, que todo lo que hacemos es para edificación del núcleo del cuerpo, ¿sí? Entonces, hoy quiero enfocarme en otro personaje de la Biblia, quien fue uno de los personajes más grandes que hubo en Egipto. Hoy vamos a hablar de José y de cómo él tuvo que pasar varias pruebas para llegar a ser el segundo en el mando. Él fue gobernador en Egipto, ¿no? Y la historia de José la podemos ver en los capítulos de Génesis 37 al 50. Esto lo puede leer en su casa, puede estudiarlo. Pero yo hoy voy a hacer un pequeño resumen de lo que José pasó. Yo sé que mucha gente conoce de la historia de José, conoce su vida, conoce lo que él pasó, para que a él no fue nada fácil. Sí, entonces voy a relatar un poco la vida de él para que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y por qué nosotros debemos aceptar lo que nos venga de parte de Dios? Porque ese es el tratamiento que Dios quiere hacer para que nosotros finalmente lleguemos al lugar donde Dios nos tiene preparados. Cuando nosotros frenamos la bendición de Dios, ¿sí? Cuando nosotros no permitimos que Dios trabaje y haga la prueba completa, estamos cortando la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos tratar de que entendamos y de que sepamos de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con José? Todo comienza con el nacimiento de José, ¿no es cierto? Cuando Jacob dice que era viejo, él era muy mayor, pues para él fue su orgullo y el más amado ante todos los hermanos, porque Jacob tenía más hijos, pero con las concubinas, ¿sí? Y José y Rubén eran los prácticamente hermanos de carne, de papá y mamá. Entonces, esto le trajo muchos problemas a José, ¿sí? Con sus hermanos o sus hermanastros, como quieran decirles. Y desde aquí él ya empieza a tener problemas. Y a sus hermanos dice que la palabra de Dios, leyendo, que no les caía nada bien, porque José interpretaba los sueños, ¿sí? Él interpretó los sueños de sus hermanos, los sueños de su padre, y ellos se burlaban de él. Y no solo él, sino que él debe haber visto muchas cosas,
les contaba muchas cosas y sus hermanos pues llegó a caerles tan mal, tan pesado que no, dice que no podían soportarle oír hablar porque le aborrecían a José. Y José, claro, obviamente decía, estos son sueños de Dios, de parte de Dios, ¿no es cierto? Y cuando viene de Dios, pues a la gente le molesta, ¿sí? Y eso también quiero que entiendas un poco, cuando tú sientes un mensaje que viene y te molesta y te estorba tu corazón, es porque viene de parte de Dios, ¿sí? Y no, no quieres estar en ese lugar. Pero cuando tú estás en un lugar y cuando te sientes feliz de escuchar el mensaje, es porque está hablando algo que viene del mundo y no viene de Dios. Entonces a nosotros nos gustan las cosas del mundo, pero cuando Dios habla a través de sus hijos, mucha gente dice, no, no quiero escuchar, no me siento bien, me siento cansado, tengo sueño y muchas cosas. Entonces José era esto, él traía mensajes de Dios y sus hermanos le aborrecían. Dice, José tenía apenas 17 años cuando su padre dice que le envió y le dijo, ve a buscar a tus hermanos que están cuidando las ovejas y repórtame qué es lo que están haciendo, ¿no? Y dice que los hermanos, al mirar lo que venía de lejos, dice que confabularon entre ellos, ¿no? Y dijeron, oye, ahí viene el soñador de sueños, ahí viene el no sé qué, y se le burlaban. Y dice que entre ellos planificaron matar a José. ¿Eh? Entonces planificaron cómo hacer y todo. Y ahí entra Rubén y les dice, ¿por qué han de cargar con la sangre de su hermano? Al final es su hermano, es su sangre, su carne. ¿Por qué han de cargar con la muerte de él? Mejor echémosle en este pozo y que Dios se encargue de su vida, ¿no? José es echado en un pozo y dice que ese pozo siempre permanecía con agua, pero ese día no había agua, estaba seco. Entonces José cae y queda ahí, y bueno, sus hermanos estaban allá afuera, riéndose, comiendo y tal, y a lo lejos dice que ven que viene una caravana de compradores de animales y de gente y de cosas, ¿no? A eso se dedicaban antes, sobre todo los del pueblo de Ismael. Dice que venían los ismaelitas y ellos dicen que cogieron y le vendieron a José, a esta gente. Entonces aquí viene la primera prueba, ¿no es cierto?, de José. Amenazado de muerte, echado en un pozo para ver si se ahogaba, pues, ¿no? Y ellos quedar libres de la muerte de la sangre del hermano, ¿no? Después dice que fue vendido a los ismaelitas y fue prisionero y llevado y vendido vuelta en Egipto como mercancía. Entonces, ¿ustedes creen que en este trayecto de días, de meses, en el desierto, con hambre, con sed, a un esclavo no le tratan nada bien? Entonces él sufría, pero él siempre seguía con la fe de que tenía a Dios en su vida y de que Dios le respaldaba en todo lo que él hacía. Entonces, una vez en ese lugar, es llevado, dice, a la casa de su amo, ¿no? Como esclavo, y es aquí donde Dios empieza a manifestarse en José, y haciendo todo lo que él hacía, que todo lo que José hacía, dice que era prosperado, y entonces el egipcio se admiraba, ¿no? De lo que, José toca algo y prospera, hace algo y prospera. Entonces, eso le llenó a esta persona y le dio la confianza y le invitó para que trabaje en su casa, ¿no? Pero eso ahí no termina. Ya vemos cómo Dios va glorificando a José, ¿no? Pero ahora viene otra prueba para José: huir de la tentación. Dice que la esposa del egipcio le propuso tener relaciones con él. José dice que tenía un aspecto hermoso, era guapo, o sea, buen muchacho, joven, y claro, a ella le gustaba y quería acostarse con él, pero él dice que no aceptó la propuesta. Y entonces, al no aceptar la propuesta, ¿qué hace la mujer? Le acusa con su esposo. ¿Y qué hace el esposo? Pues le crea a la mujer, ¿no es cierto? Le crea a la mujer, le dice que José le quiso violar, le quiso abusar de ella, y esta reacción hace que él vuelva a otra prueba más. Va y le meten preso. Viene otra prueba para José. Entonces, ahí no termina todo, sino que empieza otra nueva etapa de interpretaciones de sueños,
¿no es cierto? Él empieza a interpretar el sueño del copero, el sueño del panadero, y empieza a hacer muchas cosas dentro de la cárcel. Y este egipcio tenía un sueño, pero él había olvidado su sueño, ¿no? Él había olvidado de lo que soñó y nadie podía adivinar lo que él soñaba, entonces él quería la interpretación, así que alguien le dice, mira, yo conozco, tú tienes preso a este muchacho, José, él ha interpretado el sueño del copero y ya ves lo que le pasó, interpretó el sueño del panadero y también le pasó lo mismo que dijo, entonces yo creo que él te puede ayudar. Así que José va, le revela el sueño, aunque él no sabía, pero Dios le muestra lo que pasaba, ¿sí? Y Dios le revela el sueño al faraón y le dice que los sueños que tuvo son dos. Dice, uno son 7 vacas gordas y hermosas que significan 7 años de abundancia. Y el otro sueño que tuvo eran 7 vacas flacas que significaban 7 años de hambre en la tierra. Entonces, estos sueños hacen que José sea perdonado y puesto en un lugar más privilegiado del que tuvo. El primero fue como empleado de la casa, nomás, digamos así, del egipcio, pero ahora el egipcio le da un lugar más privilegiado, donde todos tenían que obedecer lo que José hablaba. Es lo que dijo él. Todo lo que José les diga después de mí, hacen. Y el que no hace, aténgase las consecuencias. Entonces, ¿qué hacen esto? Pues José entra como gobernador, ¿sí? Y después de ser odiado por sus hermanos, después de ser vendido, después de ser declarado como muerto, porque eso fue lo que sus hermanos dijeron a su papá, que José había sido atacado por una bestia, que aquí están sus vestidos llenos de sangre, ellos habían preparado toda la escena, y que pues, seguramente alguien le mató, entonces para él ya fue algo que no debía pasar, entonces de todas estas pruebas, vean, fíjese, de todas las cosas que él pasa, de todas las dificultades que José tiene, él pasa ahora a ser alguien importante, pasa a ser nada más que gobernador de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios con esto? Glorificarse en la vida de José por medio de las pruebas. Y José nunca se le ha mencionado en la palabra, yo no he visto en ninguna parte que él se ha quejado de las cosas que le ha sucedido. Más bien él ha aceptado y siempre él ha confiado en que Dios estaba con él, en que Dios le apoyaba y en que Dios le cuidaba. Y esa era la confianza de él. Aunque Dios no hablaba personalmente, pero él sabía que estaba Dios ahí, creía en Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Así que, como el rey David enfrentó gigantes, mis hermanos, siendo muy joven y llegó a ser escogido por Dios entre sus hermanos, ¿no? También es otra historia que deberían leer. Dice, José también fue gobernador, pero para llegar a ese lugar, hermanos, tuvo que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Y de seguro que él solo esperaba morir, nada más, porque él sabía lo que sus hermanos le iban a hacer, sabía lo que le estaba sucediendo y él dijo, a cualquier rato me matan y se acabó. Entonces, cuando Dios escoge, ¿sí? Cuando Dios te elige para algo grande, para un propósito grande, tienes que saber que también tendrás que pasar pruebas muy grandes, pruebas muy difíciles, momentos difíciles que inclusive tendrás que ser perseguido solamente por creer y seguir a la obra redentora de Cristo. Eso es lo que está sucediendo hoy en África, está sucediendo en China, está sucediendo en otros países donde ya no se puede predicar abiertamente a Cristo. ¿Por qué? Porque somos perseguidos. Tú no puedes decirle ahora a una persona abiertamente que Jesús te ama y eso, porque la palabra Jesús se ha convertido en el nombre más odiado en el mundo, ¿sí? Esto ya viene desde el principio de la creación, inclusive, pero hoy es mucho más. Hoy ya abiertamente odian a Jesús, no creen en Jesús, no creen que Jesucristo ha venido, mucha gente no cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros veamos de que Dios es real, de que Dios existe, y de que si yo creo en Jesús y soy perseguido, y soy probado, y soy tribulado, entonces estoy andando bajo la voluntad de Dios. Otra cosa que quiero acotar aquí también es que debemos entender que
que nosotros, para llegar al lugar donde nosotros queremos estar, debemos aceptar lo que Dios disponga en nuestras vidas y en nuestro camino. Juan 16, 33 nos dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesucristo nos dejó este mensaje diciéndonos que nosotros deberíamos confiar? ¿Sí? Dice que tendremos aflicciones en este mundo. Él no dijo que tendríamos gozo, paz, dinero, fortunas, grandezas, empresas. Él no dijo eso. Él simplemente dijo, confiad, nada más confiad, porque dice, si yo vencí, vosotros también vas a vencer. Y donde yo esté, vosotros también estaréis, dice la palabra de Dios. Entonces, y en el capítulo de Juan mismo, un capítulo anterior, en el 15-20, dice también, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, aquí se rompe la metáfora de lo que dijo el pastor Luna, que todo lo que yo diga y declare y decrete, eso se hace y punto. Pero Dios te dice aquí, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, de modo que nosotros debemos ser probados, tribulados, debemos pasar necesidades y cosas, pero sabemos que Dios está con nosotros y que yo estoy haciendo su voluntad. Cuando usted, mi hermano, se encuentra en diversas pruebas, alégrese. Pero es difícil, pastor, alegrarse. Si usted no aprende a darle gracias a Dios en las pruebas, entonces Él no va a poder darle el siguiente paso. ¿Sí? Nosotros debemos acabar una prueba con dificultades, con lo que sea, y debemos prepararnos para la siguiente que viene. Porque cada día las pruebas son más difíciles, y es así como Dios nos está probando nuestra fe y nuestro amor para poder seguir a Jesucristo como nuestro Redentor. Dice que también la palabra es porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, ¿verdad? Sí, sí. Más dice, tenga la paciencia su obra completa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si usted está siendo probado, deje que esa prueba acabe, mi hermano. ¿Sí? Deje que esa prueba acabe. Permítale que Dios le pruebe, pero dígale, Señor, dame fuerzas para seguir. Recuerde la imagen de Jesucristo en el monte de los Olivos, cuando Él oraba y dice que lloraba, dice que sudaba sangre. Él sentía el dolor, Él sabía lo que le iba a pasar. Pero Jesucristo dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesucristo podía haberle puesto a otra persona, ¿no? Bueno, Pedro muere por mí, Juan muere por mí, Judas muere por mí. ¿Sí? Él podía salvarse porque era Dios, pero Él dijo que tenía que cumplirse lo que Dios dijo que tenía que cumplirse, y para eso vino Jesucristo a este mundo, para morir por nuestros pecados. Así que Él aceptó la voluntad de Dios y dijo, bueno, pues que se haga lo que Dios quiera. Aquí estoy esperando lo que me tenga que venir, pero si es posible, dijo, pasa de mí esta copa, Señor. Entonces esto quiere decir, mi hermano, que si usted está siendo probado, deje que Dios termine la prueba en cada una de sus vidas. Si usted ama a Dios de verdad, si usted siente pasión por Dios, créame, hermanos, que nada ni nadie le podrá alejar de Él. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Deje que Dios trabaje en su vida como Él tenga que trabajar. Porque si usted va a ser un David, un José, un Pablo, tendrá que pasar por el fuego, hermano. Esto no es fácil, tendrá que pasar por el fuego. Y es ahí donde nuestra fe será probada. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8. Romanos 8, donde dice la palabra de Dios. Romanos 8, del verso 35 al 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto es para que nosotros
sepamos de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen la respuesta, tienen la palabra, que es más segura que cualquier cosa, donde Dios nos está diciendo que nosotros no debemos cortar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Deje que la prueba pase. Sosténgase de Dios más fuerte. Agradézcale a Dios por esa situación y prepárese para la siguiente que viene, que va a ser más dura. Y esta es la vida del cristiano. Por eso le puse el título, ¿quién te dijo que era fácil ser cristiano? ¿Quién te dijo que era fácil ser predicador? ¿Quién te dijo que era fácil levantar una iglesia? ¿Quién te dijo que era fácil hacer la voluntad de Dios? No es fácil, hermanos. Porque todos los personajes de la palabra de Dios, no es que Dios les eligió y ya está en el puesto, ¿no, mis hermanos? Job, para llegar a tener lo que Dios quiso que tenga y demostrar al mundo que Dios tiene el control de todas las cosas, primero le quitó todo, sus riquezas, sus hijos, su familia, para después restaurarle y darle el doble y hasta el triple, creo que fue, de lo que él tenía. Y así es como Dios trabaja en la vida de cada persona. Entonces nosotros debemos aceptar lo que Dios nos dice y es lo que Dios quiere hacer. Ahora, hermanos, ¿usted cree que los 3 ejemplos de los hombres que hemos tomado, que hemos leído, estos de José, de David, de Pablo, ellos no sufrieron, no se enfermaron? ¿Ustedes creen que no pasaron necesidades físicas o de sustentos, de abrigo, de cosas? Porque si usted se pone a leer la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo no fue nada fácil. Para él no fue nada fácil. ¿Sí? Para él era fácil matar cristianos, meterles presos, ponerles sanciones. Pero cuando le tocó pasar la prueba, él dice que días comía, días no comía, días dormía, días no podía dormir, con hambre, con frío, atentado de muerte, naufragado, azotado, encarcelado, perseguido, todo eso. ¿Y para qué? Por amor a Cristo. Y él siempre dijo que él no dejaría de amarle a Dios, pase lo que pase. Por eso el Señor, Pablo dice al final de sus cartas, dice, he acabado la buena batalla de la fe. Estoy listo para lo que tú quieras, Dios. Entonces nosotros debemos que proyectarnos en estas personas, coger los ejemplos de ellos y decir, Señor, si me está pasando algo es porque tú tienes algo grande para mí. Y si es que es algo muy grande, yo sé que voy a pasar cosas más difíciles, pero sé que tú me vas a ayudar, que tú me vas a levantar, que tú me vas a restaurar y que me vas a dar la protección que yo necesito para cumplir tu propósito. No el propósito de los hombres, sino tu propósito. Entonces debemos aceptar, pasar por las pruebas, por las dificultades, porque si hemos sido llamados para el propósito de Dios, tendremos que pasar por todo esto. Debemos estar una cosa así muy seguros, hermanos, de que nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Lea en sus casas otra vez Romanos, medite sobre esta palabra, medite sobre la vida de José, leyendo los capítulos del 37 al 50 de Génesis, y pregúntele a Dios qué es lo que quiere Dios hacer con usted. Pablo nos dejó un mensaje y creo que es algo de lo cual debemos tomar un ejemplo.
Y con esto quiero terminar el mensaje de esta mañana. Y Pablo dijo en 2 Corintios 12, fíjese Pablo lo que dijo. Por eso yo digo, si a Pablo le pasó esto y él aceptó su voluntad siendo apóstol escogido por Dios, nosotros que somos simples hijos de Dios, ¿qué no nos puede pasar? Y fíjese lo que Pablo dice en el versículo 10. Dice, bueno, él antes dice, ¿no?, que estaba enfermo, que tenía una enfermedad horrible que no se sanaba. Y él dice que le rogó a Dios muchas veces, como 3 veces, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor le dijo, que no, Pablo, que no. Acepta esta enfermedad, porque si yo te sano, yo sé que te vas a enaltecer. Entonces acepta lo que Dios te da. Y Pablo dijo, ok, Señor. Él dice en el capítulo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el 10 que vamos a leer dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es lo que el Señor nos acaba de decir. Entonces, mis hermanos, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, sé que vamos a salir adelante. Sé que es difícil, sé que quizás Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, a tu vida, y te ha estado diciendo algo que quizás tú estabas equivocado, pero ten confianza, o sea, créele más a Dios que a lo que dicen las personas, porque hay muchos predicadores, muchos profetas que sacan el texto fuera de contexto y enseñan cosas que a la gente quiere escuchar, y la gente quiere escuchar cosas buenas. Yo quiero escuchar cosas buenas, que yo voy a ser bendecido, que yo voy a ser prosperado, sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hacer con nosotros en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos aceptar lo que Dios quiera, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros debemos vivir en obediencia y en santidad para poder seguir adelante. Así que, mis hermanos, les invito a que mediten en esta palabra, que reflexionen si es que hemos estado equivocados, y que tomemos en cuenta cada versículo de esta palabra para que nosotros meditemos y no nos dejemos engañar por los falsos profetas, falsos maestros que hoy en día hay en abundancia. Y obviamente esto se está cumpliendo porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, antes de que Jesucristo venga, dice que habrá falsos maestros, falsos profetas, hombres que amarán más los deleites del mundo que de Dios. Entonces, que no nos maravillemos que haya otro evangelio, porque hay muchos evangelios. Entonces debemos discernir las cosas y preguntarle siempre a Dios en oración y leer su palabra para que no nos mantengamos ignorantes en las cosas bíblicas, y sepamos de que Dios habla a su pueblo por medio de la palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia, y les agradecemos a todos y cada uno de vosotros por acompañarnos en esta iglesia. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de aquí de Chesterfield, del Reino Unido, y pues te invitamos a que nos acompañes en nuestro canal, que nos des un like, que compartas, que te suscribas al canal para que nosotros podamos seguir creciendo y que esta comunidad pueda llegar a otros lugares. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas una oración sencilla y le digas: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi maldad, quiero reconocerte como mi Dios, como mi Salvador, y hoy te acepto en mi corazón para que seas tú el Dios que gobierne mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme gozar de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y eso es todo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, nos acompañe durante esta nueva semana. Bendiciones y hasta la próxima semana.